buenas tardes. En este video vamos a revisar el metabolismo del potasio y el manejo renal del potasio. ¿Por qué lo hacemos aparte? Porque sin duda es uno de los electrolitos que está asociado con el movimiento del sodio, con la digamos que conservar la electroneutralidad de las células. Además hay un proceso de reciclaje de potasio que lo hace imprescindible para el transporte de otros electrolitos. Y fuera de eso, digamos que sus rangos de normalidad son bastante estrechos, así que el control de potasio debe ser muy fino. Por eso lo vamos a revisar pues de manera independiente. En primer lugar, la distribución del balance interno y externo de potasio está muy relacionado con la ingesta y con algunos depósitos que tenemos a nivel tisular. Entonces, más o menos la dieta contiene alrededor de 100 miliequivalentes de potasio diarios, de los cuales se excretan por las heces de 5 a 10 miliequivalentes y el resto por la orina, es decir, que todo lo que ingresa se excreta por alguna parte. Sin embargo, nuestro cuerpo pues tiene un delicado almacenamiento de potasio en varios órganos y es un almacenaje importante. Se absorbe a nivel intestinal casi 90 miliequivalentes de potasio al día, y de esos 90 de los 100 pues que ingresaron, se alojan en el líquido extracelular pues una cantidad importante para luego ser redistribuida hacia unos depósitos tisulares. Esos depósitos tisulares se encuentran sobre todo en el músculo, donde tenemos la reserva más grande de potasio. Aquí dice 2.300 miliequivalentes por litro más o menos, puede ser un poco más, en el hueso, en los glóbulos rojos y en el hígado, y un poquito en la piel. Ese potasio que llega al líquido extracelular después de ser absorbido, pues se va a distribuir en alguno de estos lugares gracias a la influencia de algunas sustancias moduladoras como son la insulina, la adrenalina, la aldosterona, y para mantener un balance digamos que muy fino entre la cantidad extracelular e intracelular. Ya sabemos que la cantidad extracelular que queda libre de potasio es bastante baja, o sea que los niveles son más o menos de 3.5 a 4.5 miliequivalentes por litro extracelular, e intracelular pues tenemos casi hasta los 150 miliequivalentes por litro. Bueno, las sustancias que vamos a repasar son la insulina, la adrenalina y la aldosterona, y cada uno tiene unos mecanismos celulares para introducir el potasio dentro de las células, y lo vamos a revisar con muchísima atención porque también pueden ser opciones terapéuticas para solucionar una eventual hipercalemia o hiperpotasemia, como gusten llamarlo. Los tres básicamente están mediados por estimulación de la bomba de sodio-potasio ATPasa, es decir, que ayudan a ingresar potasio porque estimulan dicha bomba. ¿Cómo sería el manejo renal del potasio? Entonces, ese manejo renal, es decir, qué tanto se excreta, qué tanto no se excreta, qué tanto se reabsorbe o se secreta, tiene que ver con la dieta, ¿sí? En dietas que son bajas en potasio, pues se comportará de esta forma, y en dietas que son normales o ricas en potasio se comportará de esta forma. Revisemos. Generalmente el 100% del potasio es filtrado, y de eso el 67% es reabsorbido siempre en el túbulo proximal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la reabsorción de potasio en el túbulo proximal poco o nada tiene que ver con los niveles sanguíneos que se tengan, sino por la cantidad de transportadores que hayan y por las diferencias electroquímicas que se logren para poder mover el potasio a nivel transcelular, sobre todo. Ya vamos a revisar otra vez los receptores. Cuando hay depleción de potasio, pues entonces miremos acá, y cuando el potasio está normal o aumentado, miremos acá. La reabsorción a nivel de la asa ascendente gruesa de la asa de Henle es exactamente la misma, como de un 20% de lo filtrado. Ahora, ¿cuál es la verdadera diferencia? Se encuentra en el túbulo distal, y aquí puede haber o reabsorción ligera del 3% o una secreción importante mediada por aldosterona. Recuerden que la aldosterona tiene receptores o estimula los receptores ENaC y ROMK para la secreción de potasio, los ROMK en este caso,
y lograría una secreción del 10 al 50% del potasio. Y eso pues aunado a la siguiente estimulación también sobre las células del túbulo colector, podría generar en dietas normales aumentadas de calcio una excreción del 15 al 80% de lo que se filtró. Mientras que en una dieta con depleción de potasio y en ausencia del estímulo de la aldosterona, pues solamente tendríamos una excreción del 1%. Entonces fíjense ahí la diferencia. Revisemos un poquito a fondo los receptores que se encuentran en cada uno de estos sectores. Aquí están los del túbulo proximal. Habíamos dicho que el túbulo proximal se movía potasio a nivel paracelular, sobre todo por arrastre, porque se ha creado sobre todo a favor de su gradiente eléctrico, no tanto químico. Dentro de la célula, la bomba de sodio-potasio ATPasa aumenta mucho los niveles de potasio y eso fuerza a que hayan receptores de fuga, como por ejemplo ¿cierto?, que secreta mínimamente hacia la luz, y que son receptores de fuga de circulación, pero a nivel basal, no luminal. Esto lo que hace es mantener la célula, esta presencia de estos receptores de fuga de potasio, hacen permanecer la célula de alguna manera negativa, ¿sí?, porque la acumulación de iones de potasio pues haría lo contrario. Y eso pues fuerza el gradiente electroquímico del potasio en el túbulo proximal. Con respecto a la asa ascendente gruesa, que la tenemos por aquí, ya nosotros en los videos anteriores habíamos hablado de el receptor de sodio, potasio y cloro. Recordar que el sodio va a favor de su gradiente de concentración, mientras el potasio y el cloro van en contra de su gradiente de concentración, es decir, cotransportados por transporte activo secundario. Aquí también tenemos la presencia de receptores de fuga, ¿cierto?, que mantienen la membrana negativa. Por eso estamos hablando tanto del potasio, porque es realmente muy importante. Y hay un movimiento paracelular de tanto de sodio como de potasio en el rama ascendente gruesa, que ya lo habíamos visto. En el caso del túbulo colector en la célula principal, entonces aquí empiezan a aparecer los receptores ROMK, ¿cierto?, que ellos son muy sensibles a aldosterona. Entonces aquí vemos cómo se da la secreción de potasio y el intercambio y los intercambiadores de potasio de sodio y cloro, así como en el túbulo colector cortical, pero en la célula intercalada alfa, donde también vemos reabsorción en el intercambiador hidrogeniones potasio, que está muy relacionado con el equilibrio ácido-base. Así que este receptor para nosotros es muy importante, así como esta bomba de hidrogeniones que tenemos acá, que es la que hace que la célula intercalada alfa pueda modular el pH. Bueno, entonces, como ya hemos discutido, la excreción del sodio depende mucho del contenido de potasio en la dieta. Es decir, la disminución o la supresión de potasio en la dieta induce una reducción rápida de su excreción urinaria. Eso es algo pues muy relevante que podemos ver un poquito más con detalle en estas dos gráficas, que se parecen mucho a la inicial, pero está muchísimo más detallada. Este proceso se conoce como adaptación al potasio, es decir, los cambios que provocan esa adaptación generalmente están asociados a un incremento en la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral, sobre todo a nivel del túbulo colector. Entonces, siempre se acompaña obviamente de cambios morfológicos, ¿sí? Por ejemplo, la membrana vasolateral aumenta su superficie, o sea que hay más bombas de sodio-potasio ATPasa, y ese proceso pues provoca que haya un aumento en la concentración citosólica de potasio y favorece el gradiente para la secreción hacia la membrana apical. Eso sí, pues obviamente aumenta cuando se quiere aumentar la excreción de potasio. También podrían pasar otros cambios, ¿no?, que no son renales sino más bien digestivos, donde habría un aumento cuando hay aumentos de potasio en la dieta, como por ejemplo un aumento del potasio extracelular envía como una especie de señal al riñón para aumentar la excreción de potasio en la orina, desde los niveles, o sea, cuando hay aumento a nivel intestinal o gastrointestinal. Generalmente la adaptación a esa sobrecarga de potasio pues implica
que desde el medio extracelular a la intracelular para mantener la relación de potasio intra y extracelular más o menos decente. Es decir, que cuando hay hipercalemia, pues puede que hayan otros mecanismos de adaptación que recojan el potasio entre la célula, que ya vamos a ver cómo se maneja. Bueno, hay otra cosa que puede generar, digamos, cambios en la reabsorción o secreción de potasio, que sería la relación o la carga de sodio a nivel del túbulo distal. Recuerden que ahí tenemos la mácula densa, ¿no? Entonces, digamos que como consecuencia de las modificaciones de la cantidad de sodio que haya a nivel, que llegue a nivel tubular distal, pues se producen cambios en la polaridad de la membrana. O sea, cuando la oferta distal de sodio está muy disminuida, es decir, la cantidad de sodio a nivel distal está disminuida, disminuye la reabsorción, ¿sí? Y eso lleva a una reducción del potencial de membrana apical, ¿sí? Es decir, que la membrana se hiperpolariza. Esa hiperpolarización lo que genera es una disminución en el gradiente electroquímico que favorece la secreción de potasio. Entonces termina uno por secretar más potasio. Por el contrario, cuando la oferta distal de sodio está aumentada, en ese segmento se incrementa el flujo pasivo de potasio hacia la célula tubular. Entonces, y hay incremento en la despolarización de la membrana, que lleva a un aumento del gradiente electroquímico para el potasio, aumentando la secreción del ion. Digamos que la mayor parte de los diuréticos que habíamos mencionado en el video pasado provocan aumento de excreción renal de potasio, excepto por los ahorradores de potasio. Entonces, digamos que por eso también están muy relacionados. Bueno, el potasio también es bien interesante porque se produce un fenómeno que se llama reciclaje medular de potasio. ¿Qué significa eso? Que hay como un gradiente entre la médula y la corteza de la concentración de potasio. Es más alta a nivel de la médula. ¿Y esto por qué se da? Resulta que pues en el momento en que tenemos el movimiento de electrolitos, en el túbulo proximal se reabsorbe mucho potasio, ¿correcto? Bueno, esta zona generalmente en la horquilla tiene una concentración más alta de potasio. ¿De dónde viene ese potasio? Pues resulta que parece que es recirculado desde el asa ascendente gruesa, pasa al área medular y recircula secretándose de nuevo al final del túbulo proximal. Entonces se genera como una especie de recirculación, que lo vemos aquí más bonito con las rayitas azules, que hace que aumente la concentración tubular en esta zona y que también hace que haya un gradiente de la corteza a la médula de potasio. Entonces miremos las cantidades, hay más cantidad en la médula. ¿Por qué va a ser importante, digamos, que este cambio fisiológico? Entonces, es fundamental porque permite a la nefrona elevar sensiblemente la excreción de potasio cuando la ingestión sea muy alta, ¿sí? Entonces, este reciclaje medular de potasio lo que permite es hacer realidad lo que veíamos en la diapositiva pasada, que es la regulación del potasio según la dieta. Muy bien, en esta diapositiva lo que vamos a discutir son las tres cosas o los tres sustancias que dijimos que servían para redistribuir el potasio hacia el interior de las células. Entonces, teníamos que eran tres sustancias: la aldosterona, la adrenalina, ¿cierto? Aquí la tenemos. Y teníamos además la insulina. Entonces, y mencionamos que los tres tenían mecanismos de acción similares, que era aumentar como la capacidad o aumentar la velocidad de acción de las bombas de sodio-potasio ATPasa, que pues empiezan a entrar de forma más acelerada el potasio hacia las células. Miremos este proceso un poquito más a fondo porque, como les dije, tiene un interés clínico. Entonces, en primer lugar, la adrenalina. La adrenalina actúa en las células que más tienen capacidad de guardar potasio, que sería el músculo, de pronto un poquito la piel, un poquito el hígado, bueno, donde dijimos que había los glóbulos rojos, donde dijimos que había más concentración de potasio, hay receptores beta 2. Estos receptores beta 2 pues van a ser accionados por adrenalina. Ustedes ya saben que los receptores beta 2 pues están acoplados a proteína G, son receptores de proteína G que estimulan la N-latociclasa
y vamos a tener pues un aumento del AMP cíclico. Ese aumento del AMP cíclico, entre todas sus cosas, terminará en acelerar la acción de la bomba de sodio potasio ATPasa. Eso por el lado de los beta 2. Es decir, que si uno coloca un medicamento que sea agonista beta 2, ¿cierto? Como cualquier estimulante beta 2, como un inhalador que sea agonista beta 2, pues tendrá que llegar a estos receptores y pues obtendremos una disminución, así sea momentánea, del potasio extracelular. Eso es algo interesante y se usa a veces como medida salvadora en hipercalemias. Ok, la segunda era la aldosterona, que ya nosotros sabemos del efecto que tiene sobre los ROMK, ¿no? Que estimula los ROMK y se pierde potasio a nivel de la segunda porción del túbulo distal, pero además tiene efectos sobre muchas células que guardan potasio, insisto, las células musculares, los glóbulos rojos, etc. Resulta que la aldosterona, al ser un derivado del colesterol, pues pasa las barreras celulares pues muy fácil, sin ningún problema, y su receptor se encuentra a nivel citosólico, entonces tiene que es el receptor de mineralocorticoides que se encuentra en algunas células. Al acoplarse a este receptor, también tiene la opción de acelerar la acción de la bomba de sodio potasio ATPasa, generando no solamente pérdida a nivel renal con este digamos, mecanismo de acción, sino además también recogiendo el potasio del líquido extracelular y disminuyéndolo. Por eso, una sustancia que se parece mucho a la aldosterona, pero que se le da en forma de medicamento, es la fludrocortisona, que tiene efecto mineralocorticoide y vamos a obtener pues hipocalemia cuando nosotros lo colocamos en exceso. Bueno, entonces sería una, dos, faltaría la insulina. La insulina, pues ustedes ya saben que es una sustancia que se produce, una hormona que se produce en las células beta del páncreas, y esa sustancia generalmente estimula la inclusión de receptores GLUT4 para que transporten glucosa a nivel intracelular. Eso pues está muy bien, pero además la insulina también genera segundos mensajeros de varios tipos, además que tiene varias cadenas de segundos mensajeros que termina también por acelerar la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, y realmente es un efecto bastante potente. De los tres yo creo que es el segundo más potente después de la aldosterona, y disminuye bastante el potasio extracelular, tanto así que se genera como tratamiento oficial de la hipercalemia una cosa que se llaman soluciones polarizantes, que es una solución de dextrosa, que es azúcar básicamente, con unas unidades de insulina, pueden ser 10 a 30 unidades en 500 mililitros de dextrosa, el 5 podría ser, y esa insulina se da con el único objeto de disminuir la cantidad de potasio que se tiene a nivel extracelular, y funciona bastante bien también. Digamos que es un tratamiento oficial, pero es importante entender cuál sería el mecanismo de acción. Bueno, la aldosterona pues ya sabemos qué era lo que hace, aumenta la efectividad de la sodio-potasio ATPasa, aumenta el número de NACs a nivel del túbulo distal y colector, y además bloquea la fosforilación de estos receptores, haciendo que estén allí por más tiempo. Bueno, el potasio sufre muchas modificaciones, no solamente por la dieta, es decir, ya habíamos mencionado que si aumenta o disminuye la dieta de potasio, pues esta aumenta o disminuye a nivel extracelular, y que eso pues estimula la secreción de potasio. Pero además hay otras cosas que hacen que se modifiquen los valores de potasio extracelular. Por ejemplo, el ejercicio físico favorece la salida de potasio al espacio extracelular, dado que cada potencial de acción, ¿cierto?, genera un episodio de despolarización y uno de repolarización, y durante todas las repolarizaciones se va acumulando potasio a nivel extracelular. La osmolaridad efectiva, entonces la hiperosmolaridad concentra el potasio en el interior de las células. ¿Cómo es la cosa? Pues resulta que cuando hay aumentos de la osmolaridad plasmática, ¿cierto?, las células dejan de liberar tanto potasio para tratar de compensar esa hiperosmolaridad. Al contrario, cuando la osmolaridad efectiva es baja, es decir, hay hipoosmolaridad extracelular, las células empiezan a liberar potasio para poder contrarrestarlas, porque digamos que el potasio es un electrolito que mueven fácil porque sale a favor de su gradiente de concentración desde las células hacia afuera.
está implicado en el equilibrio ácido-base. Ya lo habíamos mencionado en otro video, donde la hipercalemia está asociada con acidosis metabólica y la hipocalemia con alcalosis. Ahorita lo explicamos por qué. La lisis celular, es decir, la destrucción de algún tipo de células, en especial los glóbulos rojos, también generan hipercalemia, pues porque ya dijimos que esas células almacenan una gran cantidad de potasio, así que cuando hay una hemólisis pues se genera hipercalemia. También cuando hay destrucción de células musculares o algún tipo de fractura, cosas así, que haya destrucción de células musculares, va a haber hipercalemia. También durante periodos de síntesis celular extrema, el potasio tiene varias funciones en la síntesis celular, así que cuando haya aumentos o disminuciones de síntesis celular, pues eso va a cambiar los niveles de potasio extracelular. Como ya lo hemos mencionado antes, el potasio se encuentra en un 98% a nivel intracelular y tiene que ver con procesos de mantenimiento del volumen celular y regulación del pH. Vamos a ahondar un poquito más en la cuestión de la regulación del pH. Como observamos en esta célula, digamos que los cambios de pH, aquí más exactamente pone el ejemplo de la disminución del pH, es decir, el aumento de hidrogeniones en el líquido extracelular, genera que se generan situaciones como por ejemplo la inhibición de este intercambiador de sodio e hidrogeniones. Esto se puede dar en muchísimas células, incluidas las renales, y el bloqueo de este otro receptor de sodio bicarbonato, lo que va a dar como resultado dos cambios importantes. Uno, que haya una disminución de la concentración a nivel intracelular, y dos, que haya un aumento en los hidrogeniones. Tanto uno como el otro cambio van a generar ralentización o disminución en la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esa disminución de la bomba de sodio-potasio ATPasa genera que haya aumentos de potasio extracelular. Así que por eso la acidosis está relacionada directamente con hipercalemia. Hay otros mecanismos descritos también para generar este aumento de potasio extracelular, que son dos. Uno es que ese aumento de hidrogeniones desplaza al potasio para que salga de la célula, activando, pues porque se empiezan a acumular iones positivos y lógicamente la célula cuida su electronegatividad, así que lo que hace es sacar potasio, pues porque es más fácil, aportando este aumento. Así como también el hecho de que aumenten los hidrogeniones entorpecen las células, aunque no están en todas, pero entorpece las células que tiene transporte activo secundario de potasio a través del intercambiador sodio-potasio 2-cloros, por ejemplo a nivel renal. Así que este cotransportador se anularía, aumentando también la cantidad de potasio extracelular. Así que todo cambio o acidosis pues producirá una hipercalemia. Ahora, en el caso contrario, donde vamos a tener disminuciones de la concentración de hidrogeniones y aumentos del pH, pues vamos a tener una disminución del potasio extracelular, generalmente porque hay más activación de este tipo de receptores e intercambiadores que tratan de sacar hidrogeniones de las células, ¿cierto? E incluso intercambiarlas por potasio, porque sobre todo son sensibles las células que activan las bombas de hidrogeniones por potasio, así que el potasio es acelerado, arrastrado hasta el interior de las células, y eso hace que se genere una hipocalemia en estadios de alcalosis. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos otra vez la gráfica por si no la alcanzaron a ver de manera muy específica. Muy bien, generalmente los niveles de potasio están entre 3.5 y 4.5 miliequivalentes por litro, con una media de 4. Se considera hipercalemia mayor a 4.5 o 5 y pues se puede definir como hipercalemia o hiperpotasemia. Por debajo de 3.5 entonces sería hipopotasemia o hipocalemia. Y también se puede dar una situación que se llama pseudo hipercalemia o pseudo hiperpotasemia. Pseudo significa que es falsa,
Es decir, que el volumen total o neto del potasio no ha cambiado, pero lo que pasa es que hay cosas que están haciendo que uno piense que hay hipercalemia. Por ejemplo, cuando algunas de las muestras de sangre se hemolizan. Es decir, tú le sacas una muestra a un paciente, la dejas en un tubo y las células empiezan a romperse y eso aumenta el potasio en la muestra, pero no es real. O también cuando el paciente sufre ejercicio muscular extremo y hay una migración de potasio desde el intra hasta el exterior, no es que haya una hipercalemia real, sino que es un momento donde él está cursando con una hipercalemia extracelular, pero es momentáneo. Entonces, si mides al paciente en ese momento, vas a pensar que tiene una hipercalemia grave, pero no es así. Generalmente los signos de hiper o hipocalemia se ven muy reflejadas en el electrocardiograma, sobre todo la hipercalemia, que muestra ondas T altas y estrechas, como lo vimos cuando estábamos viendo cardio. También a veces presencia de ondas U, como lo vemos aquí. Entonces, aquí vemos cómo la hipercalemia o hiperpotasemia genera cambios interesantes sobre la onda T y la aparición de la onda U. Entonces aquí está la onda normal, la onda T alta, el alargamiento del intervalo PR, descenso del segmento ST y la onda T alta. Y aquí cuando va a ser más grave la hipercalemia, pues ya hay bloqueo auricular, bloqueo interventricular, hasta llegar al peor estadio que podría ser la fibrilación ventricular. En el caso de la hipopotasemia, pues también se producen cambios como aplanamiento de la onda T, aplanamiento de la onda T y aparición de la onda U, y pues aplanamiento del segmento ST. Generalmente el potasio tiene muchísimas otras funciones, además de las que ya hemos dicho, por ejemplo, funciones enzimáticas, la síntesis del DNA, en la actividad cardíaca que ya hemos revisado antes, de vasodilatación, de determinación del potencial de reposo, de la actividad muscular, que ya lo habíamos revisado cuando revisamos muscular. Digamos que hay un sinnúmero de roles o de actividad que genera. Aquí podemos ver una tabla, un resumen de eso. Y pues sin lugar a dudas es peligroso porque modifica la cantidad de potasio, como lo habíamos dicho antes, modifica el potencial de reposo de una célula, especialmente la cardíaca, y porque son muy dependientes de voltaje. Entonces, recordar qué pasa cuando uno tiene hipercalemia y cómo esto se asocia a la inactividad de los receptores de sodio. Eso lo vimos durante cardio, pero es bueno que ustedes lo. Ya para finalizar, quiero explicar esta imagen que es de la fisiología de Borón, donde nos pone en evidencia efectos que son atenuantes y aditivos de la secreción de potasio. Es decir, que hay situaciones como la acidosis, la expansión de volumen, la ingesta alta de agua o la concentración o deshidratación que afectan de manera contraria a la secreción distal de potasio. Es decir, que tienen como interacciones. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos que la acidosis disminuye la concentración intracelular de potasio y aumenta la extracelular. Eso quiere decir que puede generar, como disminuye el contenido intracelular de potasio, puede generar disminución en la secreción distal de potasio hacia el túbulo, pues porque esas células tendrían menos, ya que se estaría liberando el potasio hacia el intersticio. Pero siempre que hay acidosis también puede haber esta acidosis puede generar una disminución en la reabsorción proximal del potasio, lo que podría aumentar el flujo distal, que finalmente compensaría la secreción de potasio. Entonces, si ven, son efectos como contrarios. Mi favorita es la expansión del volumen. Es decir, la hipervolemia. La hipervolemia disminuye el contenido de aldosterona, porque en hipervolemia disminuye la angiotensina 2, y eso genera que se disminuya la secreción de potasio, lógicamente con menos aldosterona. Pero también la expansión de volumen produce disminución de la reabsorción proximal de todo, incluido el potasio, y eso también aumenta el flujo distal, lo que aumentaría la secreción de potasio, así que se vería como compensada. Igual que el aumento de la ingesta de agua, que disminuye la ADH, esa disminución de ADH pues disminuye la secreción distal de potasio, y aunque no de manera directa, sino más que todo indirecta, esa disminución de ADH disminuye la reabsorción distal de agua y aumenta el flujo distal también, porque hay más presencia de agua a nivel del túbulo distal.
y eso hace pues que la secreción distal de potasio también aumente. O sea que son como efectos que son contrarios, como que se equilibran. Igual que la contracción del volumen, contracción significa disminución, ¿no? Aumenta la renina, aumenta la angiotensina 2, aumenta la aldosterona lógicamente y eso aumenta la secreción de potasio, eso ya lo sabemos, pero también hace que la tasa de filtración glomerular, cuando hay contracción de volumen, la tasa de filtración glomerular también está disminuida y eso hace que disminuya el flujo distal. Si disminuye el flujo distal, pues la secreción de potasio también. Entonces ahí son efectos como contradictorios, ¿no? Ahora, nuestro cuerpo está acostumbrado como a estar en un constante equilibrio. Llegamos al final del video, muchísimas gracias por escucharme, no se desanimen, ya casi vamos llegando a la meta, nos faltan 2 temas, que es dilución y concentración de la orina y por supuesto equilibrio ácido-base.